Hola, buenas tardes. Se oye, ¿no? Buenas tardes, se escucha y se ve también la pantalla. Buenas tardes, doctora. Sí, se ve y se escucha. Muy bien, entonces, buenas tardes. Alumnos, empecemos la clase del día de hoy. Vamos a tratar dos temas: úlceras y enfermedades de transmisión sexual. Primero vamos a describir las úlceras. Recording in progress. Bueno, primero el concepto, ¿no? Las úlceras son la pérdida de sustancia profunda de evolución crónica que al separarse deja siempre una cicatriz. Cuando deja la cicatriz, ya sabemos, todos los que hemos hecho práctica, depende qué cicatriz sea, ¿no es cierto? Hay dos clases de cicatrices, nada más, las planas y las queloideas. Entonces, las tratamos también a las cicatrices. Existen como lesión primaria úlceras venosas y úlceras arteriales. El resto de las úlceras que se pueden presentar en el organismo son lesiones secundarias. Como primarias vamos a mencionar solo a las venosas y a las arteriales. Por ejemplo, en los cánceres de piel, en los tumores, las úlceras son lesiones ya secundarias. Úlcera ya recién es úlcera. Entonces es una lesión. Entonces, netas, como lesión elemental primaria, son las úlceras venosas de pierna, que integran el complejo varicoso
El complejo varicoso, lo vamos a ver más un ratito, de qué compone. Y las úlceras arteriales, que pueden ser por tromboangiitis obliterante, por aterosclerosis, por hipertensión, y también están, mejor dicho, las úlceras capilaríticas, que también llegarían a ser las arteriales, ¿cierto? Pero se presentan por causa de lesiones capilares. Estas son pequeñas, trombosantes y necrosantes, acompañadas de púrpuras muchas veces. Aquí tenemos, en ejemplo, en las fotos, miren, una úlcera arterial y una úlcera venosa. Las úlceras venosas se caracterizan, por ejemplo, porque tienen sus bordes gruesos. En cambio, la úlcera arterial tiene bordes gruesos, fondo costroso. En cambio, aquí hay un tejido como regenerándose. Bueno, entonces avancemos las úlceras venosas. Las venas dividen en dos sistemas, un sistema superficial y un profundo. El superficial son las venas externa e interna, que están alojadas en el tejido celular subcutáneo, o sea que están afuera, ¿no? Son superficiales. El profundo, donde los vasos subaponeuróticos están alojados en los músculos, o sea, por eso es profundo, ¿no? Están entremezclados en los músculos, unidos por anastomosis múltiple. La circulación venosa es centrípeta, o sea que va de la extremidad distal a la raíz del miembro y desde el sistema superficial al profundo. Las varices son dilataciones venosas visibles en miembros inferiores como cordones azulados, esclerosos y tortuosos. ¿Quién no ha visto varices, no es cierto? Y existen dos tipos de varices, las primarias y las secundarias. Las primarias son aquellas que por predisposición están compensadas. Y las secundarias, que son las más frecuentes, donde aparte de la predisposición está la tromboflebitis de una vena profunda y hay descompensación del sistema superficial y aparece el sistema varicoso. Veamos la clasificación de las úlceras. Tiene 6 clases de úlceras. Unas son vasculares, netamente. Pueden ser venosas, arteriales o capilaríticas. 2, las traumáticas, por agentes exógenos, mecánicos, químicos, iatrogénicos o biológicos. También puede haber picaduras de artrópodos, insectos, golpes, etc. 3, las neoplásicas, primitivas o secundarias. 4, las tróficas. Estas se deben al metabolismo alterado, ¿no? Por ejemplo, las diabéticas. B, las neurales, las tabéticas, la sífilis terciaria. Las siringomélicas, las poliomielíticas. Esas son las úlceras tróficas. Las infecciosas, sifilíticas, leprosas, tuberculosas, con gomas ulcerados, micosis profundas, leishmaniasis, estigma, todas esas pueden en su proceso úlceras. Y 6, las hematológicas. Las hematológicas que serían A, las reticulolinfomas, el Hodgkin, linfomas monomorfos. La B, úlceras esplenomegálicas, talasemia hemolítica congénita. Y la C, las disproteinemia purpúricas. La fisiopatología de las úlceras. Para que haya una úlcera, siempre hay un factor predisponente genético con tendencia a varices, varicocele, hemorroides,
hernias y pie plano. Todas esas cosas predisponen para que haya úlceras de piel. Las venas ajenas progresivamente tienen incontinencia valvular con pérdida de elasticidad que lleva a la no produce dilatación de los vasos y se forman las varices. Luego aparece la úlcera, más en personas adultas con profesiones en las cuales trabajan de pie. Por ejemplo, los maestros siempre trabajan de pie, entonces son más propensos a tener las varices y por ende las úlceras. La sintomatología clínica del complejo varicoso, úlcera venosa, más se presentan en las mujeres. La úlcera reciente es redondeada y pequeña, fondo rojizo y sangrante, con exudado, ¿no? Sale un líquido plasmático, digamos, amarillento. La úlcera antigua tiene base esclerosa, forma policíclica, tamaño de la palma de la mano o mayor. Tienden a agrandecer las úlceras, ¿no? Bordes callosos. Las antiguas, con zonas de granulación y otras de esfascel, más en cara interna de pierna izquierda y es crónica. O sea, la mayoría están en la pierna izquierda, en la cara interna. Luego están las capilaritis crónicas. Por ejemplo, la angiodermitis ocre purpúrica y pigmentaria, que es una hemosiderosis por capilaritis con presencia de pigmento hemático en Perdón, se ha desconectado un momento, pero continuemos. Entonces, estas capilaritis crónicas, hemos dicho que se presenta por presencia del pigmento érico hemático en endotelio e histiocitos dérmicos. Y las piernas toman un color ocre. Han debido ver ustedes pacientes, ¿no?, que tienen las piernas y comienzan en el pie, en los tobillos, esta coloración ocre, con descamación y discreta induración hipodérmica. Si tocamos, parece una piel de cartón. Entre las complicaciones de la varicoclevitis puede dar malestar general, peligro de embolia, la ruptura de las varices espontáneas o traumática, puede formar hemorragia externa o hematoma intersticial. Diagnóstico de la úlcera venosa. ¿Cómo diagnosticamos la úlcera venosa? Ahí en la foto tiene el ejemplo, ¿no es cierto? Debe realizar el estudio flebológico. ¿Cómo? Con pruebas de Trendelenburg. ¿Cuáles son esas pruebas? Solamente ni acostarse. La flegopografía, el electrocardiograma, pulsos arteriales, radiología de pierna y de pie, exámenes laboratoriales, interrogatorio y clínica nos llevan al buen diagnóstico. Ya sabemos, estos úlceras son grandes, del tamaño de la palma de la mano, bordes no muy gruesos, fondo edematoso. El diagnóstico diferencial con las úlceras arteriales son la tromboangeitis obliterante. O sea, en las arteriales hay dolores que calman con el reposo.
abolición del pulso pedio, corta la circulación en las arteriales. Pero lo que más se caracteriza es la presencia del dolor. Tratamiento de la úlcera venosa. La profilaxis antes de que haya úlcera aníbática, consiste en evitar la bipedestación prolongada, higiene, llevar las piernas hacia la pared, uso periódico de vendas o medias elásticas y discreto ejercicio, corrección del pie plano. La diabetes tiene que estar controlada, la obesidad también, ¿no? Tiene que el paciente tratar de bajar de peso. Ese era el tratamiento de las úlceras. Ahora el tratamiento de las varices. En varices primarias, la ligadura de la sagena con extirpación quirúrgica de flebectáceas van a retroceder, o se estancan o empeoran. Por lo tanto, mejor es la extirpación quirúrgica para luego no estar sufriendo ya en personas mayores con las úlceras. En varices secundarias, inyecciones esclerosantes o ligadura si la circulación venosa profunda está conservada. Ahora de moda están las esclerosis, o sea, las inyecciones esclerosantes que se realizan con diferentes tipos, ¿no? Hasta con cronocorterón se hace la inyección. Una complicación que se presenta en la mala circulación venosa son las gangrenas cutáneas. En placas lesionales se dividen A, escara o esfacelo en región central, ¿no? Las lesiones eritematosas que se encuentran al centro. Surco de eliminación, región por donde se desprende la escara, ¿no? Aquí, este es el surco, el cual se va a ir desprendiendo para eliminar la gangrena como defensa del organismo. Pero cuando hay gangrena ya reacción inflamatoria. Esto se refiere a la zona periférica por donde comienza la reparación. O sea, toda esta zona, ¿no? Está inflamada. Toda esta zona. Aspectos clínicos. Adopta dos aspectos clínicos. A, la gangrena seca y B, la gangrena húmeda. Los dos ejemplos están en las fotos. La gangrena seca, momificación de los tegumentos. Es dura esta gangrena dura cuando se palpa, papirácea, o sea que se está descamando, deshaciendo, etc. Negruzca, indolora, ya no hay sensibilidad. Y la gangrena húmeda es blanduzca, más blanda, violácea, no es tan negruzca, ampollar, fétida, con mal olor. En ambos casos, la piel afectada se desprende en bloque, dejando una ulceración que se separa mediante cicatriz. Se conocen 3 causas variadas para la gangrena: traumáticas, vasculares. Las vasculares se refieren a la supresión de irrigación, por eso hay necrosis, ¿no? Y las gangrenas infecciosas por bacterias. Bueno, ahora vamos a avanzar lo que se refiere a enfermedades de transmisión sexual.
¿Sí? ¿Está grabando? Sí, sí. Muy bien, entonces vamos a ver las enfermedades de transmisión sexual. En este grupo están las enfermedades venéreas y las más comunes son la sífilis, el linfogranuloma venéreo, el chancro blando, el granuloma inguinal, la gonorrea. Abarca también en este grupo de enfermedades venéreas que son de transmisión sexual la tricomoniasis, la candidiasis, el herpes genital, la sarna, pedículos del pubis, condiloma acuminal, que ya la mayoría de ellos hemos avanzado. Y vamos a comenzar por la más común, la que la mayoría de las venéreas presentan los pacientes, y es la sífilis. La sífilis, que es una enfermedad infecciosa producida por el treponema pallidum. Ahí tienen una foto del treponema pallidum, si se les pregunta, dibuje un treponema pallidum sencillito, ¿no es cierto? No lo que ustedes han hecho, creo que nos he preguntado alguna vez, y me han dibujado moscas, etc. Esta enfermedad es transmisible a la descendencia. Es la única que se transmite a la descendencia. Transcurre entre periodos de actividad que alterna con periodos de latencia. O sea, hay periodos en donde la enfermedad está activa, es súper contagiosa y todo eso. Pero hay también periodos, si es que no hace el tratamiento el paciente, de latencia, dormida la sífilis. Pero vamos a decir que hay sífilis primaria, secundaria, terciaria, incluso algunos denominan cuaternaria. Entonces eso va en años, ¿no? Yendo, avanzando si no hace tratamiento. Primero, vamos a decir que existen sífilis adquirida y sífilis congénita. La sífilis adquirida es la que se presenta en el ser humano después de haber nacido. En cambio, la congénita es que ya nace la persona con la sífilis, porque es una enfermedad transmisible a la descendencia, pasa al resto. Entonces hablaremos primero de la sífilis adquirida. La penetración del treponema es a través de los tegumentos y el contagio es casi siempre durante el acto sexual y va seguida de rápida multiplicación de los treponemas en el sitio de entrada. A las pocas horas está en los ganglios y en la sangre. A los 15 a 20 días aparece recién el chancro de inoculación. Como verán en la foto, hay un chancro de inoculación ahí que aparece a los 15 a 20 días. Y una semana más tarde aparece una adenopatía que
se resuelve en 15 a 30 días. Esa aparición del chancro, del ganglio, desde el contagio hasta ahí, se llama sífilis primaria. Luego de eso viene el periodo secundario, o sífilis secundaria. Entonces, dice sífilis reciente. ¿Cuál es la sífilis reciente? Comprende a la sífilis primaria y secundaria. La sífilis primaria, ya hemos dicho, el chancro es de localización genital, pero a veces está en región bucal y anal. Depende de dónde ha sido el contacto, del contagio. Mide de 1 a 2 centímetros con secreción serosa, rica en treponemas. O sea, que podríamos aprovechar, si vemos el chancro, de hacer un raspado de la lesión para ver si hay treponemas y salimos de dudar si es sífilis o puede ser también otra enfermedad venérea, ¿no es cierto? Es indolor, una característica de la sífilis, porque los otros chancros de las otras enfermedades venéreas duelen, o sea, sería una diferencia. Es único. Otra característica, porque en las otras enfermedades venéreas no es un solo chancro, son varios. Y una semana después siempre aparece una adenopatía. Hay un refrán que dice, el bubón sigue al chancro como la sombra al cuerpo. Entonces, si no hay adenopatía, no es sífilis, o sea, tiene que ver el chancro y la adenopatía, y son únicos. Una complicación puede ser la fimosis en los varones y puede haber también sífilis sin chancro, que se llama sífilis decapitante. La sífilis secundaria. Ya hemos dicho que hasta los primeros 30 días sería una sífilis primaria. La secundaria. Este periodo comienza a los 60 días de aparición del chancro, cuando este ya está borrado. O sea, el chancro en la sífilis primaria, si no hace tratamiento el paciente, desaparece. Y es como si no hubiera tenido nada. El ganglio también desaparece, pero entra unos cuantos días en un periodo latente, diríamos, ¿no? Y a los 60 días aparece de nuevo el chancro. Los treponemas son transportados en ese lapso de tiempo por vía hemática a distintas zonas cutáneas, incluso a las vísceras. En piel hay máculas eritematosas, por ejemplo la roceola, como están viendo en la foto, redondeadas, lenticulares en brotes sucesivos. En la sífilis secundaria hemos avanzado nosotros, la sífilis de secundaria, cuando hemos avanzado pápulas, ¿no es cierto? Esa es la sífilis secundaria. Se encuentra más en flancos, abdomen, dorso y desaparecen a la vitropresión. No pican ni descaman, ¿no? Muchos confunden con alergia, pero estas no pican ni descaman. No son contagiosas por ser lesiones cerradas, o sea, dentro están los treponemas, pero no pueden contagiar porque no hay contacto. Involucionan así de por sí, si no hace tratamiento el paciente, en semanas, y pueden dejar secuelas, por ejemplo, el collar de Venus en algunas mujeres. Luego hay un periodo de calma de 4 meses a 1 año. Y luego aparecen pápulas en brotes sucesivos. Llega a centenares de elementos lenticulares rojos puros, dolorosos a la presión. En mucosas y semimucosas hay placas erosivas, en cavidad oral indoloras, en laringe, que da una voz característica ronca, hay ronquera. En región genital
Hay pápulas hipertróficas o condilomas planos rojizos, diferentes de los condilomas acuminados. Los condilomas acuminados son medio puntiformes, ¿no es cierto? En cambio, son planos y rojizos, malolientes, como si la persona estuviera con una sudoración profusa. Y son muy contagiosos estos, ¿no? De la región genital. También existe alopecia difusa en cuero cabelludo, más en zona mastoidea y en el signo del omnibus. Hay poliadenopatía. En la sífilis secundaria ya no hay un solo ganglio, hay varios, poliadenopatía. Y precoz, junto a la rociola. Son indoloras, los ganglios indoloros, más donde hay los ganglios, en la zona epitroclear, en el codo, ¿no es cierto? Y en la zona cervical posterior. La sintomatología general sería en la sífilis secundaria, febrícula, adelgazamiento, cefalea, hepatoesplenomegalia. Este periodo dura de 2 a 4 años, la sífilis secundaria. Esa era la sífilis reciente, ¿no es cierto? La que comprende la sífilis primaria y secundaria. Ahora tenemos la sífilis latente. Si la sífilis no ha sido tratada, entra en un periodo asintomático, pero con persistencia de la serología reactiva. ¿Esto qué quiere decir? No hay chancro, no hay ganglios, todo se ha perdido, pero si se hace un análisis de sangre para la sífilis, su serología es reactiva. Y sabemos que ese paciente tiene sífilis. Por eso es que en otros países, por ejemplo, antes de que se casen, les hacen análisis de sangre para ver venerias, para ver cualquier cosa. Y ahí muchas veces salta una serología negativa. La sífilis latente es de duración variable. Se divide en sífilis latente reciente, que aún es contagiosa, menor a 4 años. Y si es mayor a 4 años, es la sífilis latente tardía, ¿no? Y esta sífilis se altera el sistema inmunitario del organismo. Bueno, hemos visto la sífilis reciente, que tenía la sífilis primaria y secundaria. Luego estaba la sífilis latente. Ahora está la sífilis tardía. Hay mucha gente descuidada, ¿no es cierto?, que no hace tratamiento. Y peor cuando no hay tanto síntoma en la sífilis. Entonces, en la sífilis tardía ya está la sífilis terciaria. Las lesiones terciarias son los gomas y tubérculos no reproductivos, profundos y destructivos. Puede haber localizaciones viscerales, mucosas en la piel, dejan secuelas cicatrizantes y mutilantes a veces, ¿no? En piel de pápula secundaria, que era la sífilis secundaria, ¿cierto?, va a tubérculo y nódulo terciario, ¿sí? Este sería cuando va transformándose en la transformación sífilis segundo terciario, que tienden a reunirse. Estas gomas se reúnen, carecen de adenopatías, no son contagiosas porque están cerradas. Los gomas en huesos, cerebro, testículos, etcétera, tienen 4 estadios clásicos, estos gomas. Entonces, ¿cuáles son esos estadios? De crudeza. Primero son crudos, duros. Luego el reblanecimiento. Luego viene la ulceración. Y por último, la reparación en 3 a 6 meses, más agrupados en miembros inferiores y a veces formando placas infiltradas. Dejan cicatriz plana acrónica.
En mucosas puede localizarse en genitales, en el velo del paladar, con una perforación. Hace confundir con una leishmaniasis, ¿no es cierto? Para eso sirven los análisis, los raspados, etc. En lengua hay glositis, esclerosa y etc. Los tubérculos son rojizos, numerosos, duros, indoloros, se agrupan en perdigonada o en napa, evolucionan en semanas o meses con o sin ulceración, con cicatriz blanca o pigmentaria. También podemos ver en la sífilis tardía o terciaria la sífilis cardiovascular. Esta es grave e invalidante. Rara. Los cuadros más frecuentes son la aortitis simple, la aortitis complicada con insuficiencia, aneurismas o angina de pecho, miocarditis, más rara todavía la miocarditis. Otra variedad es la sífilis nerviosa. Según va avanzando la sífilis, va atacando diferentes vísceras, ¿no? Y sistemas. En 10% de varones y en 5% de mujeres sin tratamiento. Puede haber neurosífilis asintomática con alteraciones del líquido cefalorraquídeo. En las sintomáticas están afectados los vasos. Hay hemiplegias, paraplegias, con trombosis hemorrágicas. Las meninges también están alteradas aparte de los vasos, con aracnoiditis, nervios craneales, los pares, tercero, cuarto, quinto, tercero, sexto, séptimo y octavo, con convulsiones, cefaleas, parálisis, sordera o el parénquima o el parenquio. A esta sífilis muchos autores ya la han denominado sífilis cuaternaria. Y aquí está la tabes dorsal, con degeneración de sustancia blanca, raíces y cordones posteriores medulares, haciendo que haya parálisis, ¿no? Yo en mi vida he visto un solo tabes dorsal, o sea que son muy raras, ¿no? Bueno, eso ha sido todo de la sífilis adquirida. O sea, cuando la persona adquiere sífilis una vez nacida. Hay la sífilis también congénita. Y aquí nos vamos a referir a la sífilis de la embarazada. La sífilis es, como habíamos dicho ya, es la única enfermedad venérea que se transmite a la descendencia. Cuanto más nueva es la sífilis materna, más transmisión IgE congénita existe, mientras que la sífilis tardía no produce tanta complicación. Entonces, en embarazadas sin tratamiento, los primeros embarazos concluyen con abortos, ¿no? Un aborto espontáneo es raro que haya. Hay que pensar en sífilis. Luego del cuarto mes, imagínense, el embarazo llega al cuarto mes y hay aborto. Luego pasa el tiempo y la sífilis sigue latente, digamos, en la embarazada, en la madre, ¿no? Luego nacen niños sifilíticos. Y más tarde, si no hace tratamiento siempre, según pasen los años, los niños ya son sanos, ya no es transmisible. Por eso se dice, mientras más temprano es la sífilis, más complicaciones y más contagio hay. Más tarde ya no hay. Entonces, esta sífilis congénita puede ser precoz, puede aparecer desde el nacimiento hasta los 4 años, con ausencia de chancro. El compromiso visceral es más óseo, con osteocondritis, separación de epífisis, periostitis osificante, con frente olímpica, tibia sensible, la piel es seria, rociola exudativa, condilomas, ampollas palmoplantares, como estamos viendo aquí, ¿no?
aquí, ampollas palmoplantares. Y las degeneraciones óseas, piel seria, ampollas ragadías peribucales, ¿no? Rajaduras en los ángulos de la boca. También hay las lesiones viscerales. ¿Qué son las lesiones viscerales? Lo más llamativo es al principio la hepatoesplenomegalia. La tríada de Hoshinger, deformaciones óseas craneanas, nariz sencilla de montar y adenopatía epitroclear. B, la sífilis congénita tardía. La anterior era precoz, ¿no es cierto? Ahora la tardía. Es menos frecuente, evoluciona como latente en la mitad de los casos. En piel existen gomas, tubérculos frecuentemente faciales, estrías radiadas peribucales de parro, cicatrizales. La queratitis intersticial, sordera del octavo par, hidroartrosis bilateral en rodillas. Y los estigmas. ¿Qué son los estigmas? Son lesiones inactivas, o sea que se han producido por el contagio de la sífilis, pero no producen contagio, son inactivas. Por ejemplo, las dentarias, dientes de Hutchinson, que los dientes parecen ser destornilladores, ¿no? Como en la anterior foto. En el sistema óseo hay el signo del Hugo-Menachis, engrosamiento de la clavícula. Estigmas oculares, las secuelas de la queratitis y coroiditis. Y la tríada de Hutchinson, que consiste en presentar queratitis intersticial, sordera bilateral y dientes de Hutchinson. Esa es la tríada o pregunta de examen, ¿no? Aquí vemos los dientes en destornillador, ¿no? Eso quería mostrar. Luego está hemos visto la sífilis en todas sus formas. Ahora pasamos a ver cómo diagnosticamos la sífilis, ¿no? ¿Con qué análisis? Lo más importante es la BDRL cuantitativa. Hay BDRL cuantitativa y cualitativa. La más importante es la cuantitativa. ¿Por qué? Porque ahí vemos, al saber los resultados, que existe en qué sífilis está el paciente, ¿no? Sabemos si está en primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, etc. Y eso se ve en cuanto a diluciones. Un análisis de sangre se cataloga para ver qué porcentaje de dilución están los treponemas, ¿no? Hay dilución de 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16 y 1 en 32. 1 en 64 también puede haber. Cuando está la dilución, nosotros pedimos, favor, realizar BDRL cuantitativa. Entonces, el laboratorio nos dará el resultado diciendo 1 en 4, digamos, ¿no? 1 en 4. Entonces, una sífilis primaria, ¿no? Si nos dice 1 en 8, está pasando de primaria a secundaria. De 1 en 8 a 1 en 16 podemos decir que es secundaria. 1 en 32 ya es terciaria, es una sífilis terciaria, puesto que a muchos pacientes no hacen caso, no hacen tratamiento y después recién se dan cuenta por las lesiones sistémicas en órganos internos, en piel,
etcétera, los múltiples ganglios, los gomas, etcétera. Entonces sí, hacen sus análisis y todo y se dan cuenta que era una sífilis terciaria, desde 1 en 32 hasta 1 en 64. Hemos dicho que 1 en 64 ya puede ser la sífilis cuaternaria. Hasta ahí la clasificación. Por eso que este análisis de la BDRL es muy importante para saber en qué estamos y además hacer el tratamiento correcto. También están otros análisis, por ejemplo, la trepanoscopía. Se hace un raspado de las lesiones y se tiñe con tinta china y se ve la cantidad de treponemas también en dilución, ¿no? Ahí también podemos. Eso nos determina que el paciente tiene sífilis, pero no nos está diciendo en qué fase o en qué clase de sífilis está. La BDRL, según yo, es la más importante porque nos dice que tiene sífilis y nos dice en qué fase está, primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. También en la embarazada puede decirnos en qué fase está. Y como es hereditaria o pasa la descendencia a la sífilis, también podemos ya esperar al bebé para hacer el tratamiento, ¿no? Una vez hecho esto, se hará el tratamiento correspondiente. Si la sífilis es primaria, entonces la droga principal para tratar la sífilis es la penicilina benzatínica, ¿no? La de resguardo, la que dura una semana por lo menos en su actual, la de depósito. Cuando la sífilis primaria, el tratamiento consiste en dar penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades, una ampolla por semana, 4 ampollas, una por semana, 4 ampollas. Y después, al mes, ya realizar el análisis de BDRL correspondiente para saber si ha habido curación o no, según la sífilis en que esté. Si ha sido sífilis primaria, hemos determinado eso, hemos hecho el tratamiento, entonces vemos qué resultado tenemos, ¿no? Aunque siempre deja cicatriz la sífilis, ¿no? Puede salir el resultado 1 en 2, no 1 en 4. Entonces es una cicatriz que nunca se borra. Pero eso, si vemos 1 en 2 y ha sido sífilis primaria, entonces quiere decir que está curada. Pero sin embargo, cada 3 meses hay que realizar el análisis. Ahora, el tratamiento hay que hacerlo a la persona que tiene la sífilis y a sus convivientes, a su esposo, a su pareja en especial, ¿no? Y preguntar, indagar dónde más o menos se ha contagiado, quién ha sido el culpable, él o ella, ¿no? Tenemos que indagar como policías. ¿Para qué? Para que no haya más contagios. Luego está, si la sífilis es secundaria, también se debe dar penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades intramuscular, pero 6 ampollas, ya no 4. Si la sífilis es terciaria, 8 ampollas. Si la sífilis es cuaternaria, en último episodio, 10 ampollas, una vez por semana siempre. La sífilis se va a curar, se cura, pero las lesiones que ha dejado y las lesiones con las que ha nacido el niño con sífilis, eso ya son incurables. No tendrá treponemas, pero sí las anormalidades, ¿no? Salvo algunas, por ejemplo, las ampollas palmoplantares del recién nacido se curan, desaparecen,
pero digamos la nariz de Hutchinson, los dientes en tornillo, la frente olímpica, los ojos chinitos, las tibias en sable, eso jamás va a desaparecer, ¿no? Ese sería el tratamiento. A veces hay personas que tienen alergia a la penicilina, entonces ahí podemos cambiar de tratamiento de antibiótico. Y en ese caso daríamos la eritromicina. La eritromicina, 500 miligramos, un comprimido cada 8 horas durante un mes en la primaria, durante mes y medio en la secundaria, durante 2 meses en la terciaria y durante 2 meses y medio en la cuaternaria. Y hacemos los controles respectivos, ¿no? 1 al mes, después cada 3 meses, si es que no sale negativo. Si no sale positivo, entonces quiere decir que tenemos que aumentar la dosis y que quizás no era secundaria y estaba pasando a la terciaria. Todas esas cosas tenemos que analizar para tratar a un paciente sifilítico. ¿Qué podemos hablar de la sífilis? Es una enfermedad muy común, al menos la primaria. Uno siempre a veces debe hacerse el análisis por si acaso, ¿no? A veces algunos pacientes, al menos en el campo, ¿no? Se le hace la anamnesis y se le pregunta si ha tenido una heridita, algo así, el chancro, ni cuenta se da. Como es indoloro y dura poco tiempo, entonces ni cuenta se da. Entonces, en ese caso, la BDL es lo mejor para hacer el tratamiento o para hacer el diagnóstico y luego el tratamiento respectivo. Hay programas a nivel mundial, a nivel nacional, en nuestro departamento igual, de enfermedades contagiosas. Entonces, hasta en el campo tienen sus planes, ¿no? Para hacer los controles, para hacer el tratamiento de las personas que tienen sífilis. En nuestro país un poquito está desordenado, no todos hacen el control, creen que ya se han curado y a la larga recién vienen las complicaciones, ¿no? Eso sería en cuanto a la sífilis. Si tienen alguna pregunta. Nada. Entonces, ¿sí? En el tema de las úlceras, las diferencias que existen entre la úlcera venosa y la úlcera arterial, ¿podría darnos un resumen? Bueno, las úlceras venosas son grandes, de bordes delgados, fondo eritematoso, poco dolorosas y crónicas, ¿no? ¿Por qué? Porque se producen por las varices, por la alteración en el sistema venoso. En cambio, las úlceras arteriales son pequeñas, de 1 centímetro o 2, muy dolorosas, que calma el dolor con y se presenta por diferentes causas, por ejemplo, enfermedades de base, hipertensión, diabetes, algunas alteraciones vasculares arteriales como ser tortuosas, ¿no? Algunas arterias son tortuosas, uno nace con eso puede dar unas úlceras. En cambio, en las venosas, las varices, cuando la persona está mucho rato de pie y la elasticidad de las venas se pierde, entonces ya no hay buen retorno de la circulación sanguínea venosa y se van dilatando, ¿no? Las venas y aparecen las varices y luego pueden explotar y son las úlceras. Esas serían la mayor de las diferencias entre úlcera arterial y úlcera venosa. Gracias, doctora. Entonces, tenemos un viernes más. Yo quisiera preguntarle si el viernes próximo podríamos pasar 2 horas, por lo menos.
tienen tiempo, podríamos comenzar a las 2:30 hasta 4:30 para acabar todo el temario. Ya, por favor, a 2:30 o también a las 3, no importa, hasta las 5. ¿Ya? Pero consulten y me confirman. Y así terminamos todos los temas. ¿Ya? Ya les he dado de qué temas van a dar el examen final, así que vayan preparando. Les he reducido casi la mitad de los temas. Y estudien para el tercer parcial, por favor. ¿Ya? Entonces, nos veríamos el próximo viernes, dependiendo a ver qué deciden, a qué hora, 2:30 o 3 nomás, y hasta las 5.